con el fin que tu desarrollo como discípulo del Señor Jesús aumente. Discipulado en Acción te mostrará las herramientas fundamentales que todo discípulo debe poner en práctica. Usando el libro Manual del Discipulado como base, los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores te ayudarán en el crecimiento de áreas como la devoción, el testimonio y la misión, tu vida en la iglesia y el estilo de vida del creyente. Este estudio fortalecerá tu avance vital como un discípulo que va tras las huellas de Jesús el Maestro. Comencemos entonces con Discipulado en Acción. Llegamos a la lección número 4, la oración secreta del Manual de Discipulado. Bienvenido, Pastor Flores. ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno es volverle a ver y disfrutar de este estudio juntos. Realmente está siendo una bendición para el discipulado. Así es, así que, ¿qué es la oración modelo? Jesús y sus discípulos duraron mucho tiempo dedicados a la oración. Y voy a leer lo que dice Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Sí, muy bien. Yo pienso, pastor, que la oración modelo sencillamente es la explicación de lo que hizo el Señor Jesús con nosotros, con los discípulos y con nosotros, educar ante la situación, la impresión que ellos tuvieron de cómo era que Jesús llevaba una vida de oración, y como discípulos, estudiando, hemos visto ya que el discipulado es seguir a Jesús. Entonces, en esa oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús primero mencionó: Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese énfasis en cerca de esa importancia de ese título que el Señor les da al Padre, el Padre, ver a Dios de una manera, acercarse a Dios de una manera adecuada. Él nos invita a ver a Dios como un ser amante. Segundo, nos dice: santificado sea tu nombre. Es acercarse a Dios con reverencia. El nombre de Dios es santificado en la tierra por los hijos fieles. Tercer elemento: venga a nosotros tu reino. Y eso significa que tenemos que prepararnos para despedirnos de este mundo. Somos ciudadanos de otro reino. Desde el punto de vista del discipulado, nosotros no somos miembros de esta tierra, somos extranjeros, advenedizos, como dice otra porción de la Biblia. Así que esa parte también de que nosotros entendamos ese concepto está dentro del elemento del Padre Nuestro o de la oración modelo. Luego dice: hágase tu voluntad. Y eso tiene que ver con que en la oración uno tiene que dedicarle el tiempo a saber que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para la vida nuestra? ¿Cuál es su deseo por nosotros? También el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Expresa gratitud y es reconocer la dependencia total de Dios. Perdona nuestros pecados, es la siguiente sección del Padre Nuestro. Es decir, confiesa pecados específicos y confía en el sacrificio de Jesús para el perdón. También dice esa sección: como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y hay que mantener esa comunión con Dios para que esa comunión arranque del ser humano la amargura, el odio, los celos, el orgullo, esas cosas que brotan, pastor, y que son difíciles de sacar por uno mismo. La comunión con Dios en la oración secreta es el momento más adecuado para uno clamar y que el Señor esté operando, así como con la palabra que da vida que hablábamos. La oración va ayudando a la limpieza de lo interno, que es lo que el ser humano no puede limpiar. Luego, no nos dejes caer en tentación. Uno reconoce que tiene debilidades y que esas debilidades lo pueden llevar a uno a alejarse de Dios. Entonces uno está buscando la pureza en la tentación. Ese es el deseo de Dios. Y es la forma como Dios lo presenta a través de esa oración modelo. Y líbranos del maligno, finalmente, como es un clamor por la victoria sobre el pecado. Esos elementos se encuentran en esa oración modelo. Así es, hay una cita de Elena G. de White que está en El Camino a Cristo, página 79, y dice: el Padre Nuestro no nos da las palabras exactas que debemos orar. Si hacemos así, nos perderemos la relación con Dios que se construye por una comunicación abierta. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo.
Interesante esa definición, es abrir nuestro corazón como un amigo. Ahora, además del Padre Nuestro, Pastor Jesús enseñó unas lecciones prácticas acerca de la oración. Y una de ellas es que debemos orar en un lugar solitario cada mañana. ¿El mismo Jesús lo practicó? Correcto. En Marcos, recuerdo, creo que el Marcos es un Marcos 1:35, que Jesús se alejaba todas las mañanas muy temprano a orar. Y eso es parte de la práctica. Ahora diríamos, ¿verdad?, que si como discípulos de Cristo tenemos que seguir su ejemplo, esto es un ejemplo que debemos seguir. Las personas necesitan aprender a orar en la mañana, pero estamos viendo lecciones prácticas de cómo practicar la oración secreta. Un segundo elemento es arrodíllate. Si puedes hacerlo, si físicamente no estás impedido, arrodíllate. Jesús lo hacía. Lucas 22:41 dice que Él se apartó de ellos, de los discípulos, a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Acuérdense, estaba orando dentro del matorral, allí donde estaban los árboles. Y sin embargo Jesús se arrodillaba porque sabía la importancia. Orar de rodillas hace un efecto psicológico, crea impresiones en la mente más profundas en quien está elevando la oración. Así es. La número 3 es, si puedes orar en voz alta, sino con el pensamiento. Muchas personas dicen, como los fariseos que hacían un tipo de oración y querían que todo el mundo lo escuchara, no. El Señor que está en secreto te recompensará en público. Entonces es necesario poder hacer ese tipo de oración que sale del corazón, profunda. Y número 4, hay que orar con sinceridad. Cuando oramos con sinceridad, podemos acercarnos al Padre. Y la Escritura lo expresa, que necesitamos nosotros ir con un corazón abierto a escuchar la voz de Dios. Sí, es interesante, Pastor Giovanni, que el texto señala, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente. Y esa oración sincera, con intensidad, es importante en la oración secreta decirle a Dios qué es lo que hay, qué es lo que tiene. Abrir tu corazón, Dios lo sabe. Pero acuérdate, tenemos que acercarnos a Dios. La oración secreta, la práctica de la oración secreta es fundamental. Ahora, tenemos también un quinto aspecto, debemos orar con insistencia. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Y esa insistencia es importante también. La persistencia en orar es constante. No dice la Escritura, ¿verdad?, no dice que uno diga o que uno dice, pide una vez, no dice así, sino que Él ordena que pidamos, persistir pidiendo y ser constantes en la petición. Eso también es parte de lo que hay que practicar en la oración secreta. Debemos también entonces orar porque estamos seguros que recibiremos esa petición. Muchas personas dicen, me gustaría orar con fe, pero si ya vas a orar desconfiado, por supuesto que tu fe no se va a desarrollar. Hay que orar confiadamente, Señor, respóndeme, porque sea la voluntad de Dios también. Porque hay muchas personas que dicen, Señor, dame tal cosa, y Él mismo sabe que no es la voluntad de Dios. Sí, y eso es una cosa que no tiene consistencia. Orar en contra de la voluntad de Dios conscientemente no tiene sentido. Ahora, también debemos orar por algo importante, orar para que el alma, la vida, lo interno nuestro, la mente se purifique. Podemos cambiar la conducta externa, pero necesitamos cambiar y podemos hacerlo con fuerza de voluntad, podemos cambiar externamente. Pero el cambio, pastor, el cambio dentro de la mente, el cambio que tiene que ocurrir internamente es la parte más difícil. Por eso debemos orar con pureza del alma, con la intención. Otra forma de oración que debemos hacer es orar por el Espíritu Santo. Muchas veces no oramos regularmente por otras cosas, pero no oramos pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y Lucas 11:13 nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquel quien se lo pida? Sí, eso significa que pues, Dios está dispuesto a repartir su Espíritu. Ahora bien, también hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, debemos interceder. Debemos orar por las demás personas, orar. Recuerdo, como dice Lucas 22:32, que Jesús en aquel momento en que Pedro estaba por vivir una experiencia y que Jesús la conocía de antemano, Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
El Señor intercedió por Pedro, el Señor hacía intercesiones por personas. Eso es parte de lo que hacemos en la oración secreta y que debemos llevar a cabo. Así es, también hay que tomar tiempo para orar. El texto que usted expresaba de Marcos capítulo 1, verso 35, que Jesús iba muy temprano en la mañana y dedicaba tiempo a orar. La oración hay que tomar tiempo para ella. No solamente es en un momento de la comida, en un momento del desayuno, del almuerzo, de la cena, sino tomar tiempo para tener esa comunión a través de la oración. Sí, es valioso, es curioso y es importante. Elena White dice algo que yo creo que puede ser traído ahora a colación. Ella dice que un obrero, ¿verdad?, un cristiano, un discípulo, una persona, no puede tener éxito mientras está repitiendo apresuradamente sus oraciones, para luego, después de que ora, precipitarse a las actividades de una manera apresurada y descuidando, ¿verdad?, cosas, el deber o los asuntos que conectan el alma. Entonces, un discípulo de Jesús es alguien que tiene que tomar tiempo para la oración secreta, tiene que practicar sus oraciones. Un punto adicional. ¿Qué quiere decir eso? Practicar la oración significa que si tú estás orando en función de algo, tú debes poner tu mayor esfuerzo y tu fuerza de voluntad en que eso que tú estás pidiendo se lleve a cabo. En eso consiste esa parte y debemos tomarlo en cuenta. Así que debemos orar aún cuando no lo deseemos. Es correcto. Si tú no deseas orar, es el momento más importante para orar, porque es necesario nosotros decirle al Señor, aunque no quiero orar, voy a orar. Es difícil eso, pastor, cuando la voluntad no está dispuesta a orar, el ánimo, el deseo, pero es valioso que oremos, porque tenemos que ser intencionales en eso. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento más oportuno para orar y no demorar la oración. Finalmente, concluyendo, pastor, las tinieblas del maligno, dice El Camino a Cristo, página 80, cercan a los que descuidan la oración. Y hay otra frase que dice el Manual del Discipulado, la página 32. Con todo esto en juego, no podemos permitirnos el lujo de descuidar la oración secreta. Muy bien, entonces yo creo que si nosotros hemos visto este otro nuevo capítulo, el capítulo 4, que nos habla de la oración secreta para un discipulado eficaz, tenemos que entrar a olvidarnos de que solamente la oración por la comida, la oración por salir de la casa, la oración por protección, esas no son las oraciones que hacen a un discípulo, es la oración privada. Tenemos el desafío de orar, de usar 30 minutos, que es el desafío que en la lección en el capítulo 2 tomamos, de usar 30 minutos diarios para empezar a conectarnos con Dios, mínimo 30 minutos. Ahora necesitamos tomar el reto que de esos 30 minutos, por lo menos 10, 15 minutos sean usados para oración personal, para aplicar elementos importantes en la oración y desarrollar así una lista de oración con nombres. Agarre un cuaderno, vaya en orden anotando. He visto muchas listas de oración. En estos días vi una de una persona que tenía una lista de oración con mucha gente escrito, todo el papel estaba escrito, uno no entendía, decía yo, Jonás, Johnny, fulano, el otro, así escrito de manera desordenada. Si esa es la manera que a usted le gusta, está bien. Lo importante es que anote y busque las personas, si lo puede anotar en orden, por qué causa, salud, trabajo. La comunión con Dios realmente, mis hermanos, es una necesidad. Así que, Pastor Giovanni, pues este tópico de la oración secreta es sumamente valioso y creo que es importante que hayamos cubierto esta sección para que el discípulo de Cristo pueda avanzar en su discipulado. Así es, si queremos seguir los pasos del Maestro, Jesús nos enseñó a orar, por supuesto, y necesitamos nosotros como discípulos en este tiempo tener esa oración secreta para tener más poder. Hemos llegado al final de Discipulado en Acción, presentado por los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores. Confiamos que el Manual del Discipulado seguirá siendo la herramienta de apoyo en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Discipulado en Acción,
Te esperamos en la próxima presentación. Bendiciones.